Ustedes son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no se debe esconder. Guerrero de la cruz, calama para Cristo. Yeah. Instrumentos ya de vida somos cambiados por su lore. En la tierra y los Andes, calama, qué bendición. Tierra, amigos míos, que hoy lo vio nacer. Pobreza, tristeza, Jesucristo quiere vencer. En la forma más intensa, en su cruz la vio nacer. Del madero mi maestro resucitó para vencer. En los cielos y en la tierra mi pueblo no va a decaer. Yo, un cuerpo de Cristo, calama para Cristo. Toda esta nación redimida por el Altísimo. Proclamamos tierra para el gobierno del Señor. Declaro esta ciudad fundamentada por su amor. Un cuerpo de Cristo, calama para Cristo. Toda esta nación redimida por el Altísimo. Proclamamos tierra para el gobierno del Señor. Declaro esta ciudad fundamentada por su amor. El Señor nos llamó a cumplir una función, a vivir guiados cada día por su amor, a trabajar unidos sin ninguna confusión, en un mismo sentir y con un mismo corazón. Pero ¿qué pasa? Veo gente a mi alrededor predicando su evangelio, atrayendo división, hablando falsa doctrina de dinero y no de amor, corrompiendo a las ovejas y alejándolas del pastor. Vemos lo que dice la palabra: las vírgenes prudentes y las 5 insensatas, aquellas que no guardaron consigo el aceite, sino que andando en la carne se pasaron de imprudentes. Quiero animarte a que podamos trabajar unidos en un mismo sentir y como escogidos. Cambiemos esta realidad tan cruda para que el Señor nos encuentre sin mancha ni arruga. En un mismo sentir y con un mismo corazón, con un solo cuerpo, un cuerpo de Cristo. Todo gobernante tan solo quiere hacerse fama y fortuna, y no se dan cuenta que no llegan ni a la luna. Partidos, divisiones, muchos quieren formar organizaciones y no se dan cuenta quién da la libertad. Ya voy impactante, edificante, quien te trae la palabra del gigante. Jesucristo es el camino, la vida y la verdad. Un cuerpo de Cristo, calama para Cristo. Toda esta nación redimida por el Altísimo. Proclamamos tierra para el gobierno del Señor. Declaro esta ciudad fundamentada por su amor. Un cuerpo de Cristo, calama para Cristo. Toda esta nación redimida por el Altísimo. Proclamamos tierra para el gobierno del Señor. Declaro esta ciudad fundamentada por su amor. Por su amor. Por su amor. Por su amor y su misericordia. Un cuerpo de Cristo, calama para Cristo. Sí, un cuerpo de Cristo, calama para Cristo. Yeah. Un cuerpo de Cristo, calama para Cristo. Un cuerpo de Cristo, calama para Cristo. Así sea. Guerrero de la cruz, calama para Cristo. Para Cristo.
Hola, hola, muy buenas noches a todos. Estoy muy contento de estar una noche más con ustedes. Este es el cuarto episodio de esta excursión por la teología sistemática. Recordemos que el objetivo principal de esto es poner a su disposición buena teología, que usted tenga la oportunidad de tener un acercamiento más profundo a nuestro Señor para así conocerle más y mejor, pero también servirle más y mejor. Ya recordemos que estamos utilizando el software bíblico Logos, donde estamos también utilizando muchos recursos dentro de este software, que déjenme decirles es el mejor software de estudio y de investigación bíblica en el mundo. No hay otro tan bueno, tan completo como este software. No es barato, no es barato, pero es una excelente inversión y para todos aquellos que amamos la palabra y que tenemos este llamado, ¿cierto?, a enseñar, a compartir de las bondades de Dios, es algo imprescindible para nuestras vidas. Como les partí diciendo, hoy nosotros tenemos el cuarto episodio llamado La incomprensibilidad de Dios. Voy a tomar matecito y vamos a repetir. La incomprensibilidad de Dios. Ustedes me van a decir, pero hermano, ¿cómo vamos a aprender algo que no se puede comprender? Bueno, ahí vamos a llegar. Porque si entendemos bien el tópico, ¿cierto?, la materia del día de hoy, nos vamos a dar cuenta que nuestro Dios es máximamente grandioso. Tenemos que conocer a Dios de esta manera para entender el maravilloso, poderoso Dios que tenemos. Entonces, sin más, les pido que compartan esta transmisión, aquellos que lo estén viendo ahora en directo o que lo vayan a ver después en diferido. Les recuerdo que también tenemos un canal de YouTube llamado Calama para Cristo, donde cada día, o mejor dicho, cada martes y jueves, después del programa en vivo, yo subo los videos directamente al canal bajo una lista de reproducción que se llama Teología Sistemática, para que no recorra todos los videos que hay en el canal y vaya directo a esos. Ya es el cuarto episodio, estamos entrando cada vez más en tierra profunda y estamos viendo cada vez conceptos más maravillosos de nuestro Dios. Así es que si usted se perdió los 3 episodios anteriores, vaya y revíselos porque cada uno va linkeado al que viene, entonces siempre van a haber cosas que yo voy a dar por sentado que ustedes ya conocen o vieron porque vieron los episodios anteriores. Recuerden que ustedes pueden usar esto en sus estudios bíblicos, en su casa, con sus amigos, en el grupo de jóvenes. Muéstrenselo a su pastor para que él vea que lo que ustedes están aprendiendo no es nada que no esté en la Biblia. Porque esto es teología sistemática y bíblica. Quizás más adelante en otro episodio vamos a profundizar un poquito en eso. También les recuerdo que dentro de los objetivos de esta excursión por la teología sistemática está el despertar el hambre en ustedes por conocer a nuestro Señor. Hay mucha tela que cortar, hay mucha información, por ende, en 45, una hora, no podemos profundizar tanto. Pero además no quiero hacerlo porque yo quiero que usted después que termine estos episodios, usted diga, wow, ese es el Dios que yo sirvo, ese es mi Señor, lo quiero conocer más. Y busque la forma de poder profundizar en estos temas, en su iglesia. Si no sabe dónde profundizarlo, mándeme un mensaje al Facebook de Calama para Cristo y yo le puedo recomendar lugares donde poder seguir profundizando en estos temas. Porque Calma para Cristo es un ministerio evangelístico, teológico y apologético. Queremos, además de llevar el mensaje de Cristo a toda la ciudad, queremos edificar a los santos, a la iglesia, a ustedes. Entonces, sin más preámbulo, salvo decir que estamos todos los martes y jueves a las 20 horas por este canal para que usted pueda compartir esto y que muchos puedan ser edificados a través de esto maravilloso que es la teología sistemática. Vamos entonces, como yo les explicaba, nosotros estamos utilizando el software bíblico Logos en su versión número 9 y dentro de los recursos que existen, dentro de los muchos recursos que existen dentro de este programa, tenemos el sumario teológico Lexam,
que es el que estamos utilizando como texto base para nosotros poder hacer esta excursión por la teología sistemática sin dejar de usar algunos otros recursos que tiene este magnífico software para que ustedes puedan ser edificados así como lo he sido yo. Entonces, partí diciendo que vamos a hablar de la incomprensibilidad de Dios. Recordemos que este cuadrito siempre aparece acá. No es que hasta aquí lleguemos, no es que hasta aquí nosotros vamos a terminar esta excursión. No. Este es recién el cuarto episodio donde estamos hablando de la doctrina del Dios Trino. Claramente para nosotros Dios es trino, así que los amigos unicitarios que están aquí o aquellos que no reconocen la divinidad de Cristo, déjenme decirles que aquí en este programa les vamos a enseñar que están equivocados, porque Dios es uno en esencia, pero tres en persona. Tema que también profundizaremos más adelante, porque recién estamos comenzando. Vimos la existencia de Dios, vimos las pruebas de la existencia de Dios, y hoy veremos la incomprensibilidad de Dios, para posteriormente el próximo martes hablar sobre la cognoscibilidad de Dios. Partimos entonces. Recuerden que la modalidad es que yo les voy leyendo y profundizando en algunos puntos. Ya, entonces, decir que Dios es incomprensible, déjenme un minuto. Decir que Dios es incomprensible no significa que no podamos saber nada acerca de Dios, sino que, como Dios es infinito, ninguna criatura puede llegar a comprender, entender, captar o describir a Dios de una manera digna, adecuada u omnicomprensiva. Ahí lo tienen, este es un excelente resumen de lo que la incomprensibilidad de Dios se trata. Tenemos que recordar, aquí estoy yo de nuevo, que nuestro Dios, el Creador, es un ser infinito, es inconmensurable, es totalmente diferente a nosotros. Esto se llama otredad. Otredad. La otredad de Dios indica que Él es un ser completamente distinto a todos los seres creados. Él es un Elohim único en su especie, por decirlo de una manera. De Él se sustenta todo. Entonces la otredad de Dios lo hace tan diferente a nosotros que nuestras limitaciones, hermanos queridos, nuestra limitación mental, intelectual, física, perceptiva, no nos deja y nos limita a conocer a Dios totalmente. No es una imperfección de Dios, es una imperfección, una limitación de nosotros, las criaturas. Volvemos ahora al software bíblico Logos. Entonces, continuamos. Vamos a bajar un poquito más. Dice, la doctrina de la incomprensibilidad de Dios es la respuesta a la pregunta, ¿podemos conocer a Dios? Esta doctrina sostiene que la naturaleza divina es tal que Dios no puede ser completamente conocido o descrito, tal como es en sí mismo por ningún ser creado. Es decir, ningún lenguaje de criatura puede describir exhaustivamente lo inefable. Y aquí yo marqué inefable porque vamos a ver lo que es inefable. Es una palabra muy linda. ¿Pero qué significará? Vamos a usar para ver esto el diccionario teológico con un suplemento biográfico de los grandes teólogos y pensadores. Y aquí tenemos inefable, del latín inefabile, indecible, lo que no se puede expresar con palabras, vocablo empleado para calificar la naturaleza esencial y absoluta de Dios. También la emplean los místicos para describir sus experiencias y avance en el terreno espiritual. De nuevo, vocablo empleado para calificar la naturaleza esencial y absoluta de Dios, lo que no se puede expresar con palabras. Entonces, esta es una nueva limitación, por decirlo de una manera nuestra. Incluso nuestro vocabulario, hermanos, no es suficiente para describir al máximamente grandioso Dios al cual servimos y en el cual creemos. Volvemos un poquito atrás para tomar el contexto. Es decir,
Ningún lenguaje de criatura puede describir exhaustivamente lo inefable y ninguna criatura puede captar plenamente lo infinito. Tremendo, ¿no? Comprender algo es tener conocimientos de las causas, la esencia y los atributos esenciales y accidentales de esa cosa. Como señala Tomás de Aquino, entender algo es conocerlo perfectamente. Sin embargo, no solo los humanos tenemos una comprensión limitada e imperfecta de criaturas, nosotros mismos incluidos, sino que no podemos poseer más que un conocimiento parcial e imperfecto de la esencia divina. Por lo tanto, para nosotros, Dios es incomprensible. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que aquí nosotros estamos tomando y tocando este tema que al parecer quizás, ¿verdad? En un principio, cuando hablábamos de incomprensibilidad, no estábamos seguros de lo que esto se trataba, pero vemos que producto de nuestras limitaciones, producto de que nosotros somos seres finitos, y por ende todos nuestros atributos son finitos, nuestro intelecto, nuestra comprensión, nuestro vocabulario, todo es finito, comparado con nuestro Dios. Y esas limitaciones son las que no nos permiten conocer a Dios en su totalidad, en su esencia, tal como Él se conoce. Estas limitaciones incluso llegan a nosotros mismos. La neurociencia, incluso hoy en día, por más que estudie el funcionamiento del cerebro, sus componentes, aún así hay cosas que no conocemos de nosotros mismos. Entonces, imaginémonos cuán difícil puede llegar a ser conocer a un ser infinito, máximamente grandioso. Recuerden que el sumario teológico Lexham nos decía que es inefable. Hermosa palabra que vimos. Continuamos entonces. Que Dios sea incomprensible no se debe a ninguna falta de ser o perfección en la naturaleza divina, ni a que Dios se esconda de nosotros. Pongamos esto, atención en lo que viene, dice. Se debe más bien a que mora en una luz inaccesible que ciega los ojos de cualquiera que la mire sin la ayuda divina. Tenemos Primera de Timoteo 6:16 como un versículo que apoya esta idea de la incomprensibilidad de Dios desde este punto de vista. Antes de leer el versículo, quiero que recordemos, que recordemos, pero también quiero dejar muy claro la absoluta necesidad del Espíritu Santo en nosotros para comprender a Dios. Leamos el versículo y profundizamos un poco en eso. El único que tiene, Primera de Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Una luz inaccesible, hermano, que de cierta manera impide que nosotros conozcamos totalmente a Dios sin la ayuda divina. Recordemos que cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, después que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, sin lugar a dudas que Él es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que Él es el Salvador, que Él se encarnó, que murió, que resucitó para darnos vida eterna y perdón de pecados a través del arrepentimiento. Ese Espíritu Santo es el que nos permite a nosotros conocer de mejor manera a Dios. Yo soy de los que cree que con el pecado no se eliminó, ¿verdad?, esa imagen y semejanza de Dios en nosotros, sino más bien se distorsionó. Entonces hoy nosotros somos una imagen distorsionada de Dios. Pero vamos a ver un poquito más abajo. El pecado causó tanto daño y tan profundo daño en nosotros que vamos a hablar de los efectos noéticos del pecado. Y estos efectos noéticos son los que nos impiden cognitivamente, intelectualmente, conocer a Dios en profundidad. Por eso, la luz de Cristo que llega a nosotros nos ilumina
Y el Espíritu Santo nos guía, nos ayuda, nos redarguye, nos recuerda, nos consuela. Toda la obra del Espíritu Santo en nosotros es ese Espíritu el que nos permite acercarnos a Dios. Porque también recordemos, hermanos, que nadie se acerca a Dios voluntariamente. Después de la caída nosotros estamos separados de Dios y no hay nada en nosotros que busque el bien último que es Dios. Sino es porque Él nos llama y Él nos da lo que desde mi punto de vista se llama gracia previniente, es la gracia suficiente que nos abre los ojos, lo necesario para darnos cuenta que necesitamos a Dios para responder a su llamado. Entonces, esto es muy importante que lo sepamos. El Espíritu Santo en todo momento es imprescindible en nuestras vidas. Volvemos a el logo. Antes que se me olvide, discúlpenme que les cambie tanto la pantalla, pero ahora estoy yo de nuevo. Recuerden, hermanos, que es muy bueno que ustedes tengan un cuadernito, quizás que tengan sobre todo deben tener una Biblia para poder seguir los pasajes bíblicos, para poder tomar nota, para poder no olvidarse de todo esto. Ahora, recordemos que estamos regalando Biblias. Como ministerio estamos regalando Biblias. Tengo un par de versiones NBI y más versiones de la Palabra de Dios para Todos. Yo en el programa anterior hablé sobre estas Biblias, no lo voy a repetir ahora, pero si alguien desea una Biblia, se la vamos a regalar. Nosotros no pedimos dinero para nada. Si me quiere ayudar, ore por su servidor y ore por el ministerio y comparta estas transmisiones, estos videos para que todos puedan alcanzar una buena teología. Entonces las Biblias las regalamos. Si necesita una Biblia, usted me avisa y coordinamos la entrega. Continuamos ahora sí. Dice así. Leímos ya 1 Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad y habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra, el dominio eterno. Amén. La naturaleza divina es aquello que es más cognoscible, se puede conocer. Es perfectamente conocida por Dios mismo, Él se conoce a la perfección. Pero la naturaleza divina es lo menos conocible para las criaturas. Como observó Tomás de Aquino tan frecuentemente, los intentos del intelecto humano por conocer la naturaleza divina son como los de un murciélago que trata de ver el sol. Debido a su naturaleza, la debilidad de sus propias capacidades finitas y los efectos del pecado, aquí vamos a entrar, el ser humano es incapaz de captar siquiera una visión limitada de la magnificencia de la naturaleza divina y está aún más lejos de ser capaz de describirla. Recordemos que esto no quiere decir que Dios esté oculto o que no se pueda conocer, sino que estamos hablando de una perspectiva humana con respecto a la perspectiva divina. Ya para nosotros es muy difícil conocer a cabalidad a Dios. Ya, pero aquí hablamos, si se fijan, vamos a leer de nuevo. Y voy a hacer la transición para que ustedes puedan leer conmigo. Acá. Como observó Tomás de Aquino tan frecuentemente, los intentos del intelecto humano por conocer la naturaleza divina son como los de un murciélago que trata de ver el sol, ¿cierto? Lo puede quizás llegar a ver, pero lo va a encandilar, no va a poder abrir los ojos, no va a entender nada. Y esto es lo importante que quiero destacarles para que le saquen una foto, un screenshot, lo que sea. Pero es muy importante esto y después también, todo es importante de Dios. Dice así, debido a su naturaleza, la debilidad de sus propias capacidades finitas y los efectos del pecado nosotros, el ser humano es incapaz de captar siquiera una visión limitada de la magnificencia de la naturaleza divina y está aún más lejos de ser capaz de describirla. Se los voy a dejar ahí un momento para que ustedes puedan anotar esto. Entonces, cuando hablamos
que el efecto del pecado no nos permite conocer a cabalidad a Dios, estamos hablando de los efectos noéticos del pecado. No tiene nada que ver con Noé, mis hermanos. No tiene nada que ver con el pacto noético o con la persona de Noé, ¿verdad? Sino que viene de el vocablo noéticos, ¿verdad? Que dice que es relativo, ay, si mi nota no la veo mejor, relativo a la facultad de intelección, es decir, a la facultad de entender o concebir, que a su vez viene de noesis, que es el acto de concebir o percibir intelectualmente una cosa. Entonces, a grandes rasgos, hermano, esto lo podemos profundizar mucho, pero a grandes rasgos, los efectos noéticos son una falta de comprensión o con la percepción inadecuada que el hombre tiene de Dios, de su revelación, debido al pecado. Como yo les comentaba, fue tan grande y tan profundo el daño que el pecado nos hizo como criatura, que incluso afectó o nos afectó a nivel cognitivo, a nivel intelectual. Y este efecto noético del pecado, de la caída en nosotros, es lo que nos impide conocer a Dios cabalmente, es lo que nos impide. El sumario teológico Lexham fue muy fuerte al decir que ni siquiera lo podemos describir. Porque desde esta perspectiva, el pecado, ¿verdad?, arruinó esta capacidad. Recordemos que Adán y Eva tenían una relación con Dios que hoy no tenemos y que no podemos tener hoy. Cuando nuestro Jesucristo retorne, ¿verdad?, y habitemos en su presencia eternamente, no sé cómo será la cosa, pero hoy no tenemos esa relación que tuvo Adán y Eva con Dios. Ellos lo conocían a un nivel que es ajeno a nosotros, que no lo podemos hacer. Y una de las causas es este efecto noético en nosotros, en nuestra mente, en nuestro intelecto. Por eso es importante el Espíritu Santo, para de cierta manera restaurar el diseño original de Dios en nosotros al ser una nueva criatura, y podemos nosotros combatir estos efectos noéticos del pecado. Entonces, una vez más, el efecto noético del pecado en el ser humano le afectó su intelecto, su razón, su capacidad de entender, su capacidad de concebir, incluso la revelación de Dios. Ahora, yo sé que esto puede sonar un poco difícil, pero es fácil de comprender cuando entendemos al maravilloso y grande Dios que tenemos. Entonces, el pecado incluso se metió con nuestra capacidad de comprender y de entender la revelación de Dios. Volvemos entonces al software bíblico Logos, porque lo que viene igual es muy importante. Dice, aquello que... Espérense, lo vamos a poner en otro color para que también ustedes lo vamos a destacar para que ustedes lo puedan aprender mejor. Aquello que sí conocemos de Dios ha tenido que ser revelado por Él a través de sus obras, a través de la naturaleza humana, a través de su palabra y en la persona de la palabra divina, su Hijo. Aquí nos da el contraste enseguida. Lo que sí conocemos de Dios es lo que Él ha revelado voluntariamente a nosotros. ¿A través de qué? De sus obras, ¿verdad? A través de la naturaleza humana, porque recuerden que la imagen y semejanza de Dios en nosotros no fue erradicada con el pecado, sino que fue distorsionada y hoy no funciona bien. A través de su palabra, esto es absolutamente necesario. Denme un minuto para profundizar en esto. La palabra de Dios es la fuente de conocimiento divino más segura que tenemos. De hecho, la palabra asimismo dice de ella que es la profecía más segura. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que la palabra de Dios es la revelación voluntaria de Dios. Entonces, si nosotros queremos comprender y entenderlo a Él, tenemos que ir a la palabra. Ahora, yo no soy de los que dice que solo la palabra, que no los libros, que no los comentarios, que no
los libros de teología sistemática, no, porque dicen que la Biblia y la inspiración divina o la inspiración del Espíritu Santo en nosotros es suficiente. Pero yo pregunto, estos hombres que han dedicado su vida al estudio de la Escritura, ¿no fueron también inspirados? No aquel autor que hizo un libro para explicarnos los atributos de Dios, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante. ¿No él también fue inspirado en su amor a Dios? Y también tenía en su corazón lo que tengo yo hoy en día, las ganas, el deseo de que usted conozca a Dios verdaderamente y en profundidad. No necesitamos más hermanos en las iglesias de cualquier ámbito, pastores, obispos, presbíteros, ancianos, diáconos y liderazgo y todo el cuerpo de Cristo. Los necesitamos educados en teología, preparados para hablar de nuestra fe. Hoy en día es tanta la información que bombardea las redes sociales y es tan fácil conseguirla que basta un clic para que usted dude de todo lo que aprendió el Señor. Pero, gloria a Dios y gracias a su misericordia, existen varios lugares donde usted puede cimentar su fe y Calama para Cristo es uno de ellos. Entonces, tomemos en consideración las herramientas y los recursos que el Señor ha permitido que su pueblo tenga hoy para mejorar su comprensión de Dios. No huyamos al conocimiento, no huyamos de la teología y ya no usemos más, por favor, ese versículo que dice que la letra mata para decir que el estudio teológico o la lectura de literatura cristiana mata. No es así, no. Basta con mal utilizar la palabra para respaldar nuestra flojera intelectual, porque no es así. Entonces, continuamos. Continuamos con el Logos Software, Bible Software Logos, software bíblico Logos. Entonces, para que quede más claro, vamos a leer esta parte de nuevo que dice: debido a su naturaleza, voy a mojarme la gargantita, la debilidad de sus propias capacidades finitas y los efectos del pecado, efectos no éticos del pecado, que afectan nuestro intelecto, nuestra capacidad de intelección, el ser humano es incapaz de captar siquiera una visión limitada de la magnificencia de la naturaleza divina y está aún más lejos de ser capaz de describirla, excepto porque nuestro Dios maravilloso y amoroso y que quiere tener una relación con nosotros, aquello que sí conocemos de Dios ha tenido necesariamente que ser revelado por Él a través de sus obras, a través de la naturaleza humana, a través de su palabra y en la persona de la palabra divina, su Hijo. Tremenda definición de incomprensibilidad de Dios. Continuamos, para que no se confundan, ahí. No se ve muy bien. Ahí sí. Que Dios sea incomprensible e inefable, revisemos de nuevamente qué es lo que era inefable para que entendamos y manejemos conceptos muy importantes teológicos para que cuando hablemos no redundemos en los temas. Inefable, indecible, lo que no se puede expresar con palabras. Vocablo empleado para calificar la naturaleza esencial y absoluta de Dios. Entonces, que Dios es incomprensible e inefable, recuerden, incomprensible de acuerdo a nuestras limitaciones y comprensible en tanto Él se ha revelado a nosotros, que luego viene en el día martes próximo la cognoscibilidad de Dios, tremendo tema, e inefable, es decir, que nuestro lenguaje es limitado para describir a nuestro maravilloso Dios. Que Dios sea incomprensible e inefable implica que no hay lenguajes creados que puedan describir plenamente la naturaleza divina. Incluso las escrituras divinamente inspiradas revelan a Dios a través de, ojo acá, negaciones, antropomorfismos, analogías y otras herramientas descriptivas. Lo voy a dejar ahí un momento para que ustedes le puedan sacar una fotito o un screenshot. Bien,
Entonces, continuamos. Discúlpenme un minutito. Ya. Incluso las escrituras divinamente inspiradas revelan a Dios a través de negación, antropomorfismo, analogía y otras herramientas descriptivas. Esto ha llevado, bueno, antes de avanzar un poquito más, es importante notar que nosotros, los seres humanos, nos hemos visto en la obligación de usar los recursos que tenemos a mano para conocer a Dios. Entre las cosas que se hablaban era negación, que quiere decir que nosotros negamos las imperfecciones de Dios. Creo que más abajo lo vamos a ver de nuevo. Entonces nosotros, a través de decir esto no es Dios, tratamos de comprenderlo. Segundo, los antropomorfismos. Los antropomorfismos son darle características de humano a Dios para explicar quién es. El brazo de Dios, el oído, su vista, su rostro, ¿ya? Hay algunos teólogos que consideran que dentro de los antropomorfismos nosotros podríamos incluir incluso los sentimientos. Pero la verdad de las cosas que yo separo, ¿por qué? Porque el antropomorfismo habla de la forma de humano. Y el antropopatismo es la atribución de sentimientos humanos a Dios. Por ejemplo, cuando decimos que Dios se arrepintió, que tiene celo, que tuvo ira, que venganza, decepción, todas esas cosas que nosotros sentimos, se las atribuimos a Dios. Entonces, para explicar a Dios desde un punto de vista humano, tenemos las negaciones y antropomorfismos, forma humana, y antropopatismos, sentimientos humanos en un ser divino. Volvemos al logos. Y otras, analogías, por supuesto, y otras herramientas descriptivas. Esto ha llevado a los pensadores cristianos a involucrarse en lo que se llama teología negativa o apopática. Esto se hace usando la triplex vía o la triple vía. Primero, el camino de la causalidad, B, el camino de la eminencia y el camino de la negación. A través del camino de la causalidad, deducimos la causa del conocimiento de los efectos. Recuerden que nosotros habíamos hablado un poco acerca de los argumentos a priori, a posteriori, reductio ad absurdum y el caso acumulativo para definir nuestros argumentos a favor de la existencia de Dios. Entonces, el camino de la causalidad nos dice que Dios es la causa primera, es la causa inamovible, es la causa que produce efectos en las cosas. Entonces, la primera vía nos dice ahora de la causalidad. Luego dice el camino de la eminencia, ¿verdad? Vamos para que ustedes lean. Vamos al logos para que ustedes lean. El camino de la eminencia atribuimos todas las perfecciones a Dios. Esto lo vamos a ver más en profundidad cuando veamos los atributos de Dios. Como acá dice, atributos incomunicables y comunicables. Entonces, la eminencia de Dios nos dicta que en Él todo es perfecto. Dios no puede mejorar ni empeorar. Es decir, Él no cambia ni para mejor ni para peor. Él es perfecto y todos sus atributos en Él son perfectos. Vamos a hablar de la simplicidad de Dios más adelante con mucha mayor profundidad. Y por medio del camino de la negación, le negamos a Dios todas las imperfecciones propias de las criaturas. Nosotros somos finitos, Él es infinito. Nosotros somos parcialmente, obstruidos por el pecado. En Dios no hay pecado. Todas nuestras imperfecciones no existen en Dios. Entonces, leamos de nuevo esto. Causalidad, eminencia, negación. Causalidad, deducimos la causa del conocimiento de los efectos.
Mediante el camino de la eminencia atribuimos todas las perfecciones a Dios, y la negación, negamos a Dios todas nuestras imperfecciones. La triplex vía nos permite afirmar verazmente, los atributos comunicables y incomunicables y comunicables de Dios. Entonces, esta manera de ver a Dios es muy, muy buena. Y recuerden que esto nos lleva a conocer mucho mejor a nuestro Dios, lo que nos permite maravillarnos de Él. La doctrina de la incomprensibilidad de Dios implica que ninguna criatura puede poseer una idea inmediata, clara y nítida de Dios. La afirmación contraria es la herejía conocida como ontologismo, que fue expuesta principalmente por Malebranche. Vamos a ver un poco acerca de lo que es el ontologismo para que veamos por qué es una herejía y por qué realmente nosotros no podemos comprender inmediatamente, clara ni nítidamente a Dios. Vamos a usar el Diccionario General de la Lengua Española, Vox, que define el ontologismo de la siguiente manera. Doctrina de Vincenzo Gioberti, filósofo italiano de 1801 a 1852, que pretende explicar el origen de las ideas mediante la intuición del ser absoluto. Lo sé, no es la mejor definición o no es la más clara para entenderla. Así es que lo que vamos a hacer es, vamos a venir a esta pantalla. Recuerden que la incomprensibilidad de Dios que estamos viendo ahora lo que dice es que nosotros intelectualmente estamos limitados en conocer a Dios y cognitivamente también, perceptivamente también, tanto porque somos criaturas finitas, como también por los efectos no éticos del pecado en nosotros. Por ende, el ontologismo que decía que era lo contrario, que es una herejía, dice o se expresa de la siguiente manera, y traté de ser lo más claro posible para que nuestra comprensión sea buena. La razón humana aprende primera e inmediatamente el ser infinito de manera intuitiva. ¿Se dan cuenta, no? El ontologismo lo que dice es que nosotros intuitivamente nos podemos formar una imagen o podemos conocer a Dios simplemente porque sí. Permiso. La afirmación de la existencia de Dios se hace inmediatamente evidente y en consecuencia su demostración es innecesaria. ¿Se dan cuenta de lo que dice el ontologismo, no? Que todos tenemos la capacidad innata de conocer a Dios de manera clara. Eso no es verdad. Ahora, nosotros podemos acá decir, bueno, pero ¿qué pasa con la revelación general de Dios? ¿Qué pasa con la naturaleza? ¿No nos dice la naturaleza de que los cielos muestran su gloria? ¿Verdad? Vimos eso en la clase pasada. Nos dice también de que Pablo en Romanos, ¿verdad? Nos dice que todo lo creado da indicios de que Dios existe, así que no hay excusa. Pero nosotros tenemos que recordar que nuestra capacidad de entender y comprender a Dios ha sido dañada por causa del pecado. Entonces nosotros como humanos no tenemos la capacidad innata, instintiva de conocer, ni siquiera de buscar a Dios. La nutricionista me recomendó 2 de hidrógeno por 1 de agua, pero si le agregamos a eso un matecito, es mucho más rico. Entonces, ¿qué quiere decir esto del ontologismo? Que el ser humano por capacidad propia, por instinto e innatamente puede formarse una imagen clara de Dios e inmediata, lo cual no necesitaría que nosotros tratásemos de comprobar o de demostrar la existencia de Dios. Nosotros vemos que eso en la práctica es una tontería. Nadie busca a Dios por propia voluntad y mucho menos lo va a conocer innatamente. Sí, nosotros podemos tener una idea de lo divino, ¿verdad? Podemos tener una tendencia a buscar lo divino, pero eso no quiere decir que vamos a conocer lo divino solo por nuestro instinto. Si Dios no lo revela, no lo podemos conocer.
Volvemos al logos. Ontologismo, recuerden esa palabra, ontologismo. Pueden volver siempre ustedes a mirar estos programas para volver a escuchar las definiciones o las pueden buscar por ustedes mismos. Pero queremos facilitarle la vida, pero despertar el hambre por conocer profundamente a Dios. Entonces, que todos los seres humanos por naturaleza, lo que estábamos hablando, tienen algún sentido de lo divino, no quiere decir que poseamos o captemos una idea completa de la naturaleza divina. Al contrario, tenemos una idea confusa de que Dios existe y es el poderoso creador del universo. Si el ontologismo fuera verdad, estaríamos todos de acuerdo en quién es Dios y qué es lo que hace. Pero vemos catolicismo, el islam, agnosticismo, ateísmo, deísmo, vemos tantas variedades distintas del conocimiento de Dios que entendemos de que no todas pueden ser verdad. Una sola es la verdadera o todas son falsas. El cristianismo es la religión verdadera, hermanos amados. El Dios del cristianismo es el Dios verdadero. Entonces, el ontologismo es una herejía. ¡Pum! Desechémoslo. Sigamos. Si bien ninguna palabra puede describir adecuadamente lo inefable, de nuevo, lo indecible, nuestro vocabulario limitado no puede describir a Dios, esto no significa que los creyentes se queden sin conocimiento de Dios. Esto, el sumario teológico Lexham lo ha repetido, yo también quiero repetirlo, para que no piensen que la incomprensibilidad de Dios es lo último que podemos saber de Dios y que ustedes terminen con la conclusión el día de hoy de decir, ¿saben qué? No podemos conocer a Dios, así que no lo busco más. No, error. Él se reveló. Si bien ninguna palabra puede describir adecuadamente lo inefable, esto no significa que los creyentes se queden sin conocimiento de Dios. Antes bien, Dios se ha revelado a sí mismo a través de su creación, en su Hijo y en su palabra, donde las personas pueden aprender no solo acerca de Él, sino acerca de cómo estar eternamente unidos a Él. ¡Wow! ¡Wow! Vamos a marcar esto, lo vamos a destacar en rojo para que ustedes le tomen una foto y lo vean y lo lean bien. Miren, vamos a leerlo todos juntos en un minutito porque vamos a tomar de nuevo matecito. Se empañan un poco los lentes con esto. Ya. Si bien ninguna palabra puede describir adecuadamente lo inefable, esto no significa que los creyentes se queden sin conocimiento de Dios. Antes bien, Dios se ha revelado a sí mismo a través de su creación. Ahora, es importante notar de que un mal entendimiento de la revelación general nos puede llevar a herejías o errores como el panteísmo. Ya, la creación revela a Dios, pero no es Dios mismo. La omnipresencia de Dios no va por ese lado, atributo incomunicable que veremos en los episodios más adelante. Antes bien, Dios se ha revelado a sí mismo a través de su creación, en su Hijo y en su palabra, donde las personas pueden aprender no solo acerca de Él, sino que acerca de cómo estar eternamente unidos a Él. Aleluya. De hecho, mediante una aplicación adecuada de la triplex vía y una correcta interpretación de las Escrituras, yo agregaría acá, y la llenura del Espíritu Santo, entre algunas de las cosas que podemos conocer de Dios están que Él es y que es el Creador y Salvador infinito, todopoderoso y bondadoso. Si se dan cuenta, hermanos, la Escritura, la revelación de Dios y el Espíritu Santo van unidos para conocer a nuestro Dios. Y ahora, si esto no tuviese pasajes bíblicos, ustedes dirían que yo estoy usando solamente sabiduría humana. Entonces vamos a algunos versículos claves para que ustedes también tomen nota. Job 11, del 7 al 9, que dice: ¿podrás tú descubrir las profundidades de Dios? ¿Podrás descubrir los límites del Todopoderoso? Altos son como los cielos. ¿Qué puedes tú hacer? Más profundos son que el Seol.
¿qué puedes tú saber? Más extensa que la tierra es su dimensión y más ancha que el mar. Tremendo, ¿no? También tenemos Job 26:14, que dice, estos son los bordes de sus caminos, y cuán leve es la palabra que de él oímos, pero su potente trueno, ¿quién lo puede comprender? Salmo 145:3, grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Isaías 55, del 8 al 9, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Ahora vamos al nuevo pacto. Mateo 11:27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Tremendo Mateo 11:27. Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Jesucristo nos ha dado a conocer al Padre. El ontologismo es una tontería. Romanos 11:33-34. Oh profundidades de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Primera de Corintios 2:11. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Primera de Timoteo 6:13-16. Te mando delante de Dios que da la vida a todas las cosas y de Cristo Jesús que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor, el cual manifestará a su debido tiempo, el bienaventurado y único soberano, y lo pueden seguir leyendo ustedes. Veamos algunos versículos adicionales para que lo anoten. Job 9, 10 y 11. El que hace grandes cosas inescrutables y maravillas sin número. Si él pasara junto a mí, no lo vería. Si pasara adelante, no lo percibiría. Job 11, del 7 al 9, lo vimos arriba. También tenemos Job 33, 13 y 14. ¿Por qué te quejas contra él, diciendo que no da cuenta de todas sus acciones? Ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. Vamos a Eclesiastés 3:11. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. También tenemos Eclesiastés 11:5, Isaías 40:13. ¿Quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? Y el último, Isaías 40:28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Maravilloso Dios tenemos. Teologías, lectura recomendada: la teología básica de Ryrie, teología sistemática propia de Voss, teología sistemática de Packer, teología sistemática de Grudem, teología de Boswell y de Erickson. Todos ellos, de una u otra manera, profundizan acerca de la incomprensibilidad de Dios. Entonces, hermanos queridos, hermanos amados, como dice mi pastor Pedro, ¿verdad? Hermanos queridos, hermanos de Razón de la Esperanza, Dios les bendiga, qué bueno verles por acá. Espero que esto sea de bendición también para ustedes, y a todos los que van a ver esto después, sigan, hay un grupo en Facebook que se llama Razón de la Esperanza. Es un ministerio apologético muy bueno, que tiene muy buena información, donde también me permiten compartir estas publicaciones. Así que Dios les bendiga, hermanos, firmes y adelante. Necesitamos educar y preparar a los
santos del Señor. Entonces, hermanos queridos, esto fue la incomprensibilidad de Dios, episodio 4 de esta excursión a la teología sistemática usando el software bíblico Logos. Los quiero dejar invitados para el próximo martes a las 20 horas por este mismo lugar. Y no se olviden que estos videos quedan todos en el canal de YouTube en la lista de reproducción Teología Sistemática. No se olviden que también tenemos Biblias para regalar a aquellos que no tengan Biblia y quieren tener una Biblia mientras estudian al Señor. Tenemos para regalarles, pónganse en contacto con nosotros, vean el episodio 3 para que vean lo que yo hablé de las versiones que tengo, para que después no me pregunten qué versión es esa, o usted la recomienda. Ahí yo expliqué claramente el objetivo de regalar estas versiones bíblicas, que tengo un par de NBI y tengo bastantes más de la palabra de Dios para todos. Pero yo sí no las recomiendo para un estudio profundo de las Escrituras, pero son muy útiles a la hora de acercarse al texto sagrado. Martes y jueves a las 20 horas, síganos en Facebook, síganos en Instagram y síganos en YouTube para que no se pierda nada. Oren por nosotros, compartan esto, úsenlo en sus estudios, a quien quieran mostrárselos, porque la idea de esto es poner al alcance de todos buena teología y buenos recursos para profundizar en el conocimiento de nuestro inefable, ¿verdad?, y máximamente grandioso Dios. Así es que soy Ives Ramírez, esto fue Calama para Cristo, episodio 4, Teología Sistemática, Doctrina de Dios, la incomprensibilidad de Dios. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.